Bueno, pues estaba leyendo y no sé dónde se ha cortado, así que tendré que volver. Tendré que volver desde el principio. Ya le he dado en fin, a que se reproduzca el vídeo y yo voy leyendo directamente. Eso es más fácil porque se va cambiando la pantalla automáticamente. Bueno, dice también nosotros tenemos una escobilla en las letrinas y no nos limpiamos el culo con ella. De hecho, hay incluso una inscripción en las termas de Ostia Antica, en una de las termas de los 7 sabios, creo que se llama, que dice: por favor, cuando acabe sus necesidades, use el xylospongium, que se llamaba así al palo con la escobilla. Evidentemente al señor propietario de las termas le importa un pito cómo te lleves el culo a casa. Te está diciendo que uses la escobilla para limpiar la letrina, es decir, como en los videoclubs, que rebobines el vídeo. Te está pidiendo que rebobines el vídeo, no otra cosa. El caso es que, no sé si eso ha salido, parece ser que no conoce la inscripción completa, a pesar de que reproduce, monta el vídeo, que no está el vídeo, es un archivo de sonido de la Radio Pública de Asturias. Pero le ha puesto unas fotografías para rellenar y para que sí parezca un vídeo, parezca algo más atractivo. Y bueno, la inscripción es mucho más larga y desde luego tiene un carácter humorístico, cortés, afable, amigable, en el que perfectamente cabe ese consejo de por favor límpiate el culo. O sea, no interpreta bien el texto. Eso de que lo que está pidiendo ahí de una manera soez y descortés y práctica y pragmática es que rebobines el vídeo, es decir, que limpies, que rebobines la cinta, que limpies la letrina con lo que hayas podido dejar, que es muy dudoso porque por lo que dice después era muy difícil manchar aquello, a no ser que uno, como dicen ahora los italianos, cagara a spruzzo, como un aspersor. Cosa que pasa y desde luego pasaba frecuentemente con la alimentación y las enfermedades gástricas que desde luego eran frecuentes. Vale, entonces digamos que como era frecuente cagar a spruzzo, como un aspersor, pues pedían que con la esponja limpiaran los restos que pudiera quedar en los bordes, en las comisuras. Bueno, digamos que, vale, puede ser, a pesar de que luego dice que aquello era limpísimo y se lo llevaba todo el agua. Y entendemos también que habría gente limpiando y que el propio usuario no tendría por qué. No me parece una interpretación correcta de la epigrafía de la letrina. Pero bueno, dice, este tipo de mitos, vale, aceptamos esa descalificación, y de falsedades, bueno, y de tonterías, aquí ya nos estamos pasando, y de tonterías que además se ven reproducidas en internet por millones. No se ven reproducidas en internet. En internet lo que tenemos son reproducciones de libros de latín, de cultura romana, de ilustradores bastante prestigiosos, la mayoría nórdicos y vinculados a familia latina. Parece una secta esto, ¿no? Bueno, sí, a métodos escandinavos de enseñanza del latín, y son ilustradores escandinavos que tienen sus páginas. Internet no es un patatal, no crecen las cosas solas, en un patatal tampoco. Las imágenes de internet vienen de libros. Pero bueno, dice que se ven reproducidas en internet por millones. Tú buscas esto de las letrinas, en los dibujos, en el internet, ¿verdad? Y ves miles y miles. O sea, la gente se está formando y educando con unas estupideces. O sea, me está llamando estúpido, porque yo esto se lo he dicho a mis alumnos. Con unas estupideces. Bueno, esto se ha puesto a correr. Con unas estupideces que. Venga, habla un poco más rápido. Con unas estupideces que pues ha quedado. Sí, que evidentemente luego hacen también que despreciemos y que minusvaloremos estas civilizaciones, por la forma en la que se limpian el culo. Voy desde luego a mover yo el cursor porque esto va muy lento. Y que minusvaloremos estas civilizaciones. Pobres desgraciados, si se limpiaban el culo con la escobilla. Bueno, nos lo podemos creer todo. Claro, eso sería lo que dirían los romanos si nos vieran y si esto fuera verdad. Bueno, nos lo podemos creer todo. Venga, pero los desgraciados somos nosotros. ¡Qué ganas de ofender! Pero qué ganas de ofender. Los que nos creemos que eso es así. Ellos tenían un canalillo por debajo. Venga. Justamente
al pie de las letrinas. Bueno, y hay una imagen donde en uno de estos dibujos la gente está limpiando la escobilla en el canalillo. Ellos tenían un canalillo por debajo, sí, justamente al pie de las letrinas. Para empezar, las letrinas eran una serie, efectivamente, de agujeros. Eran letrinas que parecen colectivas, pero evidentemente esta gente tenía pudor en todos los aspectos de su vida social, no solamente en esto. Y si podían ponerse uno en cada punta diferente, de las amplias estancias que formaban las letrinas, lo hacían. Bueno, menuda tontería, ya que estamos ofendiendo, menuda tontería. Si se hacen letrinas tan juntas, es para usarlas, no para que uno se ponga en una punta y otra en la otra. Esto de que tenían pudor, Freud y Ferenczi, hablando de muchos psicoanalistas, hablando del Imperio Austrohúngaro, pues niegan esto del pudor de los antiguos y en los pueblos o en el pasado inmediato. Hablan de letrinas públicas que estaban en alto para que todo el mundo viera al que giñaba y además vieran que estaba ocupada la letrina. Hay igualmente, que hemos visto en Baubo, la vulva mítica, hay muchos ejemplos en contra. El pudor ha cambiado, el sentido del pudor ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, en el Museo de Historia de Madrid tenemos un cuadro de la gente bañándose desnuda en el Manzanares, cosa que en el siglo XIX sería imposible. Y dentro de poco lo será también, porque el pudor está volviendo. No, es absurdo atribuir, siendo ingeniero y saliendo de ladrillos vagamente, de tuberías y cañerías, es absurdo atribuir este u otro sentido del pudor a los antiguos sin más criterio ni elemento que su propia soberbia. No tiene sentido decir que el pudor era esto o del otro. Es cierto, sí, también, que algunas letrinas tienen separadores de obra y que yo entiendo que la mayoría de las letrinas tendrían mamparas que no han subsistido porque serían de madera, incluso biombos, cosas parecidas, y que había más intimidad de la que parece porque muchas de estas letrinas estarían cerradas por cubículos, pero igualmente en otras sería posible la comunicación y confraternización, como en las termas y como... pues si él dice que son tonterías lo de si los pon, esto es una tontería. Esto de que tenían pudor, tenían pudor en todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿qué nos está contando? De las amplias, y que resulta que ponían un agujero al lado de otro, pero se iban a la otra punta. Entonces, ¿qué eran? ¿Agujeros decorativos o de qué va esto? Eran agujeros funcionales, no eran agujeros... Bueno, en fin, que no tiene sentido. De las amplias estancias que formaban las letrinas, lo hacían. No se iban a poner uno al lado del otro. Menos mal que estaba él allí y ha venido para contárnoslo. No se iban a poner uno al lado del otro. Dice, el momento que caían las heces, ese momento glorioso, eran arrastradas por el agua por un canal constante que estaba debajo de ellas. Eso a nosotros no nos ocurre. Nosotros, hasta que no tiramos de la cadena, podemos estar dando una atufada a todo el mundo, al vecindario entero. En ellos caían y el olor era prácticamente imperceptible. Bueno, en principio, nuestros retretes, nuestras tazas de váter, están diseñadas para que las heces caigan en el agua y ahí no ofendan. Es cierto que los austríacos, húngaros, por supuesto en todo el bloque del este, pero es a partir de Austria, o sea, es algo de, claro, Hungría, claro, es el Imperio Austrohúngaro, este Imperio Austrohúngaro tan poco púdico, que es otro imperio, desde luego, como el romano, y bastante poco púdico. En el Imperio Austrohúngaro, las tazas de retrete tienen un diseño que yo entiendo que es para facilitar el análisis médico de las heces, o no lo sé, pero es como una bandeja. Entonces uno ve perfectamente el truño en seco, puede comprobar su salud, y luego el agua se lo lleva, pero hay un tiempo en el que está ahí en bandeja. Y si uno ha comido fuerte, pues y tira la cadena, lo más probable es que parezca
que el truño se está dando una ducha y está ahí disfrutando de un spa y no hay manera de... Entonces a veces hay que empujarlo con la escobilla o algo así. Bueno, para resumir, cuando yo fui a la convención de Vivarium Novum de latín hablado en Szeged, en Hungría, atrancamos el retrete. Tuvo que venir un operario y estar ahí unas buenas horas intentando deshacerse del goulash y de todo lo que opíparamente nos había servido el gran Luigi Miraglia con su generosidad, desde luego digna de encomio. No es tanto culpa nuestra como de esa falta de pudor austrohúngara. No sé, ¿qué sentido tiene lo del truño en bandeja? Pero bueno, en el caso de un retrete, de una taza de retrete austrohúngara, pues es verdad lo que dice. Nuestros retretes están diseñados para que se quede en el agua y bueno, no emerja el monstruo del pantano. Dice, en ellos caían y el olor era prácticamente imperceptible. A continuación hacían lo que está haciendo todavía todo el mundo musulmán y en Oriente. O sea, ahora se pone a hablar de lo que hacían los romanos y ahora se pone a explicarnos lo que hace, atención, todo el mundo musulmán. Todo el mundo musulmán, desde Indonesia hasta Estados Unidos. Y además en Oriente, o sea, toda China, todo lo que según él hacen en la India y en China. Que era, dice, lavarse el culo en el canalillo, agacharse y lavarse bien. Nosotros no lo hacemos todavía en Occidente. Estamos acostumbrados al papel. Nos limpiamos con un papel. Hay gente especialmente, digamos, aseada. Yo entendí viajada pero bueno, dice, hay gente especialmente, digamos, aseada que luego utiliza el bidet. Pero el 99,9% no. Y no hay más que hacer una revisión de los calzoncillos de los occidentales. Vaya, se toma muy en serio unas investigaciones y otras no. O sea, ha investigado los calzoncillos de los occidentales y ha visto allí tarzanetes y te quiero decir esto porque es una vergüenza que sean precisamente los que estén mofándose de los guarros que eran los romanos, cuando era exactamente todo lo contrario. Eran muy aseados y a veces parece que sea cao de venos hablando de Corea, de los limpios que son en Corea del Norte. Eran muy aseados y muy limpios y como ves el aspecto era completamente higiénico en ese sentido. Y parece que le dice el entrevistador, correcto. Y además, creo que quedan bien claro esas cuestiones, que el agua, al fin y al cabo, para los romanos, era más que importante para la ciudad, para la población más grande. Yo creo que aquí ya acaban de hablar de truños. Sí, aquí ya acaba de hablar de ñordos. Vale. Bien. Bueno, pues ha expuesto no su teoría, porque no es suya, sino la de Viplinga. Hay cosas razonables, hay cosas que son un completo despropósito y un absoluto disparate. Bueno, pues ahora estudiemos la cuestión. Bien, en primer lugar, revelemos la profunda ignorancia que tiene este ingeniero de todo el mundo musulmán. Vamos a leer unas páginas del Mukhtasar de Ali bin Isa at-Tulaytuli. Digamos que, bueno, pues debemos leer la fecha pues hacia 948-949. O sea, siglo IV de la Égira. O sea, es una fecha temprana. Desde luego es Islam muy temprano, de los grandes eruditos de la ciencia coránica y de la islamología, en la edición de María José Cervera Frías, editado en el año 2000 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bien, pues vamos a leer en la página 85 de este volumen el capítulo del Mukhtasar sobre la ablución mayor, el capítulo de la ablución mayor. Ali dijo: Dios bendito y exaltado sea, dijo, si estáis impuros, purificaos. La tradición sunna a este respecto es que se laven las manos y aquello a lo que ha afectado la impureza y se practique la ablución menor tal como se hace para la oración.
Después se introducen los dedos en el agua y se meten entre las raíces del cabello. Se vierte agua con las manos sobre la cabeza 3 veces y luego se derrama sobre todo el cuerpo. Estoy contando todo el proceso de la ablución, porque es una cuestión que me parece importantísima, porque está describiendo toda la higiene del musulmán, aunque sea la higiene religiosa, pero como rezan 5 veces al día, pues es higiene cotidiana, aunque tenga desde luego un propósito religioso fundamental. Malik dijo: frótese todo el cuerpo con las manos, pues a quien le quedara una parte sin lavar hasta haber orado, debe lavarla y repetir la oración en su momento o después. El que no llegue con las manos a alguna parte de su cuerpo, debe servirse de un paño con el que frotar lo que no alcanza con sus manos. Vamos, me lavo con un trapo atado a un palo. Quien a sabiendas o por ignorancia deja sin lavar una parte de su cuerpo y hace oración tras la ablución mayor, debe repetir esta entera, así como la oración, en su momento o después. Quien la deja por descuido u olvido, lave esa parte solamente y repita la oración, si es que ya la había cumplido, en su momento y después. Cuando uno va a orinar o defecar, y a continuación se limpia. Bueno, claro, evidentemente debería haber citado antes, pero en fin, lo hago de manera rápida. Vaya, esto... sí, bueno, la Reina Valera, la versión del 60. Bueno, venga, pues la del Reina Valera. Reina Valera. Sí, esta es más antigua. Deuteronomio 23:13, ya que estamos con los preceptos religiosos, por supuesto, para dar los preceptos islámicos hay que dar primero los judíos de la Biblia hebrea. Deuteronomio, vamos a leer el Deuteronomio 23:13 en la versión de la Reina Valera. Aquí está. Tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Bueno, para que... ¿Cómo se continúa esto? Para que Dios que anda en el campamento no vea nada impuro. Yo no diría ni Dios ni nadie, ¿no? Porque, vale, entonces, en la Biblia hebrea se indica que hay que llevar un palo, sin esponja ni nada, pero la función del palo es cavar un hoyo y luego enterrar las heces. De la higiene anal y perineal no se dice nada en la Biblia hebrea. Eso es algo que se completa en la tradición islámica, donde sí se detalla la higiene anal y del perineo. Bien, vamos allá. Sí, aquí está. Bien, llegamos al punto importante. Cuando uno va a orinar o defecar y a continuación se limpia con 3 piedras el meato urinario y con otras 3 el ano, hace ablución menor y ora, esa oración será perfecta si Dios quiere. Bien, entonces, todo el mundo islámico no se limpia con agua. No se limpia con agua. Desde tiempos muy remotos del Islam y plenamente autorizados, llenos de autoridad, con la autoridad de Malik, en el Islam hay que limpiarse preceptivamente con 3 piedras, 3 piedras por delante, 3 piedras por detrás, 3 piedras para el meato urinario, 3 piedras para el esfínter anal. Por supuesto, estos son los preceptos religiosos, pero bien sabemos por las barbaridades y atrocidades que hacen esos cafres de los terroristas islámicos, que una cosa son los preceptos y otra su cumplimiento, y que algunos prefieren cumplir muchísimo unos de manera extremista y otros se los saltan. Yo entiendo que los que hacen saltar mezquitas por los aires, pues no limpiarán las manos después de cagar. ¿Qué van a hacerlo si se creen ya mártires? Pero lo que dice la tradición es que hay que limpiarse bien y no solo con agua. Y recomiendan 3 piedras. 3 piedras por delante, 3 piedras por detrás. Bien. Pero si limpia esos lugares solo con las 3 piedras,
y después hace la ablución mayor y no los lava con agua, y luego ora, habiéndolos dejado a sabiendas o por torpeza, debe repetir toda la ablución y la oración en su tiempo o después, es decir, piedras y agua. Si lo hizo por descuido, deberá lavar con agua esa parte solamente y repetir la oración en su hora o después. El caso es distinto en la ablución mayor y la menor, pues para la ablución menor basta limpiar las partes pudendas con 3 piedras, pero para la mayor no. La diferencia está en que ésta ha dejado una parte del cuerpo sin lavar, mientras que en lo que atañe a la menor ha lavado todos los miembros obligatorios en ella, tanto los que lo son por decreto divino, fard, como por tradición, sunna. Se preguntó al profeta, Dios lo bendiga, o sea, esto ya no puede tener más autoridad. Porque Malik, bien, pero ahora es directamente el profeta. Se preguntó al profeta, Dios lo bendiga y lo salve, acerca del lavado de las partes pudendas y él respondió, bueno, claro, está autorizado pero por la sunna. Esto evidentemente no es ciencia coránica, esto no es el Alcorán. Y él respondió, ¿alguno de vosotros no habría de encontrar 3 piedras? Que es algo que he estado discutiendo hoy, cuando con mis compañeros estaba comentando un aspecto que luego me parece lo más espantoso de este asunto, pero ha salido también este tema y claro, me han dicho, cuando estábamos comentando lo de las 3 piedras, los árabes viven en el desierto. En el desierto lo que hay ante todo es arena triturada, trillada. Puede ser difícil encontrar las piedras. Bueno, entonces está bien que lo pregunte el profeta. ¿Alguno de vosotros no habría de encontrar 3 piedras? Que recuerda un poco al Evangelio, cuando tu hijo te pide un pez y le darás una serpiente, como diciendo, es que no vas a encontrar un pez. Bueno, es una buena pregunta. ¿No habría de encontrar 3 piedras? Desde luego nosotros, en nuestro tiempo, claro, esto está muy bien para el siglo incluso X, que es cuando se escribe esto. Pero hoy día, ciertamente, sí que nos costaría encontrar 3 piedras y puede ser que en el Sáhara, en el que a lo mejor no pensaba el profeta Mahoma, porque Arabia es distinta. Bueno, pero claro, en el Sáhara a lo mejor una piedra es difícil. Bueno, y se preguntó a Sa'id bin al-Musayyab por el acto de lavarse con agua, eso es más difícil de encontrar que las piedras, después de orinar, y respondió, eso es ablución solamente de mujeres. Los sabios, o sea, lo que se transmite de Mahoma es eso, que os va a costar encontrar 3 piedras. Pues a lo mejor sí. Y en cuanto a lo de... Claro, porque el contexto ha cambiado totalmente. Es decir, Mahoma no pensaba en un futuro urbano como en el que, claro, eran árabes que vivían en tiendas. Bueno, los sabios declaran igualmente lícito hacerlo con piedras o con agua indistintamente, excepto en la ablución mayor, donde el agua es inexcusable. Así que, como vemos, solo en virtud de un precepto religioso es obligatoria el agua y incluso para la ablución menor es lícito usar solo las piedras. Por lo tanto, eso de que todo el mundo musulmán usa el agua y se lava en un canalillo es mentira. Usan el agua para la ablución mayor. Pero el propio Mahoma dijo que pasa, limpiaos con 3 piedras, no vais a encontrar 3 piedras. Vamos, lo dijo según la sunna, según un hadith, que aquí en Al-Tulaituli no aparece, o sea, no aparece con la fuente. No se dice quién dijo, fulano dijo que el profeta dijo. Así que a lo mejor no es de los más creíbles. Pero bueno, está en una tradición. Bueno, incluso podemos decir, Al-Tulaituli dice que el profeta dijo. Por cierto, que At-Tulaituli, he dicho Al-Tulaituli, At-Tulaituli, porque encima es una T enfática, At-Tulaituli, evidentemente el toledano, At-Tulaituli. At-Tulaituli dice que el profeta dijo, no vais a encontrar 3 piedras, y yo diría, el agua es más difícil de encontrar en ciertas circunstancias y más el agua corriente en un canalillo. ¿De dónde se saca el ingeniero Gallo Moreno
perdón, Moreno Gallo, Moreno Gallo. ¿De dónde se saca el ingeniero Moreno Gallo? Que en todo el mundo musulmán hay canalillos de agua corriendo. A veces solo están estas tres piedras por las que pregunta el profeta, según Abdullah y Tuli, que no os va a costar encontrarlas. Bien, evidentemente a estas alturas, a cualquier cinéfilo que haya leído estos preceptos musulmanes, le habrá venido a la cabeza la película Demolition Man, en donde aparecen esas famosas tres conchas, que fue como una improvisación de los guionistas, fue una ocurrencia, pero que, como vemos, tiene una sólida raigambre en el derecho religioso musulmán, cosa que seguro ignoraban, porque dijeron que creo que el guionista dijo que estaba en un retrete, haciendo uso de un retrete, y vio una concha y se le ocurrió la idea. No tenía ni idea, pero es que Isaac Moreno Gallo, como hemos visto, tampoco tiene ni idea, no tenía ni idea de esta tradición transmitida por Malik, de que basta con tres piedras para la ablución menor, y que en general, como medida de higiene cotidiana, no religiosa, valen las tres piedras. Bueno, pues tengo aquí un blog, El Octavo Historiador, por cierto, un artículo del año 2022 y de enero de 2022, es decir, cuando Moreno Gallo estaba contando esto de, en fin, esto de que somos idiotas por decir lo de la esponja atada a un palo. Bueno, pues nos dice este blog que está firmado por bueno, no está firmado. Bueno, por el autor de El Octavo Historiador. Bueno, supongo que habrá una sección de quién es. Ah, tiene su ISSN y todo. Bueno, el caso es que en este blog, que ya he citado suficientemente, El Octavo Historiador, se nos dice: aunque con el tiempo se ha explicado el origen y uso de dichas conchas en el mundo que presenta el film, lo cierto es que su concepción no es del todo foránea a nivel, a nivel histórico, o al menos eso afirman algunos investigadores, que desconocen completamente el mundo islámico, el mundo musulmán. Terrible, como si fueran galaxias separadas. Bueno, pues quienes hablan de los griegos no hablan de los musulmanes. Soy yo el que tiene que unir los mundos, está visto. Soy como Hamlet aquí intentando ordenar un mundo caótico y desordenado. En diciembre de 2012, el antropólogo y forense francés Philippe Charlier, junto con otros investigadores como Luc Brun, Clarisse Perpretre e Isabelle Wynne Charlier, publicaban en el British Medical Journal un artículo titulado Toilet Hygiene in the Classical Era, higiene del váter en la era clásica, en el que afirmaban que durante la antigüedad se utilizaban pequeños discos cerámicos en sustitución de nuestro moderno papel higiénico. Estas piezas, denominadas óstraca, vamos, de donde viene ostracismo, o pesoi, habrían cumplido una función similar a la de las conchas de la futurista sociedad de Demolition Man. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Por qué cito este blog? Teniendo el artículo, pues porque aquí aparece, como si estuviera en el artículo, pero en el artículo no aparece, una figura, figurados, Kilix o copa griega del periodo arcaico tardío, arcaico lo ponen con tilde, qué espanto, 510-550 a.C., en la que los autores del artículo identifican el uso de un óstraca o pesoi, pero no aparece reproducida en el artículo. Sí que puede verlo cualquiera, digitalizado, etcétera, en el Museo de Bellas Artes de Boston. Y es efectivamente un señor que se está limpiando el ojete con lo que parece un pedrusco, un guijarro, o un trozo de cerámica. Bien, pasemos ya al artículo. Esto lo voy a enlazar para que se vea la imagen, aunque y para que se recuerde a Demolition Man. Bueno, pues aquí tengo el artículo de British Medical Journal, Toilet Hygiene in the Classical Era, 2012. Bueno, los autores dichos. Y entonces aquí tenemos cosas muy interesantes. Dice: la primera mención del papel higiénico en el mundo occidental viene del siglo XVI, con una breve descripción por el novelista francés y médico François Rabelais,
hablando de su inefectividad. Lamentablemente tengo